En el siguiente video vamos a hablar sobre la luxación de rodilla medial y vamos a dar algunas generalidades sobre la luxación de rodilla lateral. Las anomalías esqueléticas y el tejido blando asociadas a la luxación medial de la rótula incluyen el desplazamiento medial del aparato del cuádriceps, la inclinación lateral del tercio distal del fémur y la torsión lateral del fémur distal. En cuanto a las causas, tenemos que la luxación rotuliana tiene un gran componente genético de base, pero también se puede presentar por traumatismos como golpes y caídas. Consideraciones generales. La luxación rotuliana medial es una causa frecuente de cojera en los perros de razas pequeñas, pero también afecta a los perros de razas grandes. La mayoría de los perros con luxación rotuliana tienen otras anomalías musculoesqueléticas asociadas, como el desplazamiento medial del grupo muscular cuádriceps, torsión lateral del fémur distal, curvatura lateral del tercio distal del fémur, displasia epifisiaria femoral, inestabilidad rotacional de la articulación de la rodilla o deformidad de la tibia. La mala alineación de los músculos cuádriceps en los perros con luxación rotuliana medial produce presión suficiente sobre la fisis femoral distal para retrasar el crecimiento. Al mismo tiempo, se produce menos presión sobre la cara lateral de la fisis femoral distal, lo que acelera el crecimiento. La disminución de la longitud de la corteza medial con respecto al aumento de la longitud de la corteza lateral hace que el fémur distal se curve lateralmente. El crecimiento anormal continúa mientras el cuádriceps está desplazado medialmente y las fisis activas. Por tanto, el grado de curvatura lateral depende de la gravedad de la luxación rotuliana y la edad del paciente en el momento de producirse la luxación. Ya en cuanto a la luxación rotuliana medial, tenemos que este es el desplazamiento de la rótula desde el surco troclear. Esta es más frecuente en perros de razas pequeñas, pero también afecta a perros de razas grandes. La mayoría de los perros con luxación rotuliana presentan otras anomalías musculoesqueléticas asociadas, como lo son el desplazamiento medial del grupo muscular cuádriceps, la torsión lateral del fémur distal, la curvatura lateral del tercio distal del fémur, la inestabilidad rotacional de la articulación de la rodilla, la deformidad de la tibia y la displasia epifisiaria femoral. Como signos clínicos encontramos la cojera de aparición súbita, la cual es cuando el animal anda como a saltos cuando la rótula se luxa. Cuando vuelve a su posición inicial, el perro apoyará de nuevo correctamente. También encontramos dolor a la palpación lumbar por sobrecarga y degeneración de la articulación de la rodilla según la edad y la gravedad del proceso. En cuanto a las razas predisponentes, encontramos el Chihuahua, el Yorkshire Terrier, el Cocker Spaniel, el Caniche y el Pomerania. En los perros con luxación rotuliana medial, el surco troclear se desarrolla de forma normal. El grado de anomalía varía desde una troclea casi normal hasta una ausencia del surco troclear. La articulación de la rótula dentro del surco troclear ejerce una presión fisiológica sobre el cartílago articular y retrasa el crecimiento del cartílago. La presión continua sobre la rótula es responsable del desarrollo de la profundidad normal del surco troclear. Si la rótula no ejerce una presión fisiológica sobre el cartílago articular troclear, la tróclea no tendrá la profundidad adecuada. En los pacientes inmaduros con luxación leve, la pérdida de la profundidad del surco troclear es mínima, porque la rótula se coloca correctamente durante el desarrollo. Por el contrario, los pacientes inmaduros con luxaciones graves no tienen surco troclear porque no ha actuado la presión normal para desarrollar el surco. La mala alineación de los músculos cuádriceps en los perros con luxación rotuliana medial produce presión suficiente sobre la fisis femoral distal para retrasar el crecimiento. Al mismo tiempo, se produce menos presión sobre la cara lateral de la fisis femoral distal, lo que acelera el crecimiento. La disminución de la longitud de la corteza medial con respecto al aumento de la longitud de la corteza lateral hace que el fémur distal se curve lateralmente. Crecimiento normal continúa mientras el cuádriceps esté desplazado medialmente y las fisis activas. Por lo tanto, el grado de curvatura lateral depende de la gravedad de la luxación rotuliana y de la edad del paciente en el momento de producirse la luxación. Existen dos tipos de luxación, la leve y la grave. Si la luxación es leve, el cuádriceps no suele desplazarse medialmente y el efecto normal sobre la fisis femoral distal es mínimo.
Si la luxación es grave, el cuádriceps siempre es desplazado medialmente y el efecto máximo sobre la fisis femoral distal produce curvatura lateral intensa del fémur distal en el paciente joven. Las deformidades tibiales que se observan tras la luxación rotuliana son el resultado de las fuerzas anormales que actúan sobre la fisis proximal y distal de la tibia. Las deformidades tibiales que se describen con la luxación rotuliana medial incluyen el desplazamiento medial de la tuberosidad tibial, la curvatura medial de la tibia proximal y la torsión lateral de la tibia distal. El grado de trastorno esquelético patológico asociado a la luxación rotuliana varía mucho desde una forma leve a una forma grave, por lo que se ha desarrollado un sistema para clasificar la luxación rotuliana en los perros. El grado 1 es cuando la rótula puede estar luxada, pero no suele producirse luxación espontánea de la rótula durante el movimiento articular normal. Durante la exploración física puede producirse la luxación manual de la rótula, pero se reduce cuando deja de ejercerse presión. La flexión y extensión de la articulación son normales. El grado 2 es cuando existen deformidades angulares y de torsión del fémur en un grado leve. La rótula puede desplazarse ejerciendo presión lateral con una mano o flexionando la articulación de la rodilla y permanece luxada hasta que el explorador la reduce o se reduce espontáneamente cuando el animal extiende o deja de girar la tibia. Grado 3. Esto es cuando la rótula permanece luxada medialmente la mayoría del tiempo, pero puede reducirse manualmente extendiendo la rodilla. Sin embargo, después de la reducción manual, la flexión y extensión de la rodilla produce la luxación de la rótula. Existe desplazamiento medial del grupo muscular cuádriceps, pueden producirse anomalías en el tejido blando de sostén de la articulación de la rodilla y deformidades del fémur y de la tibia. Por último, el grado 4 es cuando se produce una rotación medial de la meseta tibial proximal de 80 a 90 grados. La rótula está permanentemente luxada y no puede colocarse en un sitio manualmente. El surco troclear femoral es poco profundo y no existe, y el grupo muscular del cuádriceps está desplazado medialmente. Las anomalías del tejido blando de sostén de la articulación de la rodilla y las deformidades del fémur y la tibia son muy evidentes. En el diagnóstico encontramos la presentación clínica y en la anamnesis la mayoría de los perros afectados presentan una cojera intermitente con apoyo del peso. Los dueños pueden comentar que los perros a veces mantienen la extremidad flexionada durante 1 o 2 pasos. Los perros con luxación rotuliana de grado 4 tienen una cojera intensa y anomalías de la marcha. En cuanto a los hallazgos en la exploración física, encontramos que se basan según la gravedad y el grado de la luxación. Para los pacientes de grado 1 no suelen mostrar cojera y el diagnóstico se realiza como un hallazgo casual durante una exploración. Los pacientes con luxación de grado 2 dan saltos ocasionales al caminar o correr. Estos pacientes a veces presentan estiramiento de las estructuras retinaculares laterales y desarrollan una cojera sin apoyo del peso. La cojera de los pacientes de la luxación de grado 3 varía desde un salto ocasional hasta una cojera con apoyo del peso. Los pacientes con luxación de grado 4 caminan con los cuartos traseros agachados porque no pueden extender las articulaciones de la rodilla completamente. La rótula está hipoplásica y puede encontrarse desplazada medialmente a lo largo del cóndilo femoral. En el diagnóstico por imagen en las luxaciones de grado 3 o de grado 4, en las radiografías craneocaudales o laterales simples, se observa la rótula desplazada medialmente, mientras que en las luxaciones de grado 1 o de grado 2, la rótula puede encontrarse dentro del surco troclear o desplazada medialmente. Radiografías de toda la extremidad pueden apreciarse deformidades varus o valgus y torsión de la tibia y el fémur. La posición para realizar las radiografías es crítica, ya que si la extremidad no se coloca bien, puede parecer que está deformada, cuando no es así. En los casos más graves que requieren osteotomía y corrección del hueso largo, las proyecciones radiológicas especiales ayudan a determinar el tipo específico y el grado de deformidad. En el diagnóstico, en los hallazgos de laboratorio, no se observan anomalías bioquímicas específicas. En la artrocentesis pueden observarse cambios compatibles con osteoartritis.
Ya como tal, en el diagnóstico diferencial encontramos 5 principales, los cuales son necrosis avascular de la cabeza femoral, luxación coxofemoral, esguince del ligamento de la rodilla, distensión muscular y displasia de la cadera. Para el tratamiento quirúrgico hay unas técnicas básicas para reparar la luxación rotuliana medial. Entre ellas está la liberación de la fascia medial, la recesión troclear en cuña o en bloque, transposición de la cresta tibial e imbricación lateral. El animal debe colocarse en decúbito dorsal o lateral y la extremidad se prepara para la línea media dorsal hasta la articulación tarsiana. El decúbito dorsal permite la visualización del mecanismo extensor sin restricción y la máxima manipulación de la extremidad para evaluar la estabilidad de la rótula. A continuación hablaremos de algunos de los procedimientos más utilizados. Uno de los procedimientos para la profundización del surco troclear es la recesión troclear en cuña. Para esta se debe hacer un corte en el cartílago articular de la tróclea con el borde con forma de diamante. Hay que asegurarse de que el corte es lo bastante ancho en su punto medio para acomodar la anchura de la rótula y se deben conservar los bordes trocleares. Se utiliza una hoja quirúrgica en los animales muy pequeños y jóvenes, una sierra manual en los pacientes pequeños y medianos y una sierra eléctrica en los pacientes grandes. Se extirpa la cuña osteocondral de hueso y de cartílago siguiendo el borde que se ha hecho antes. Se realiza la osteotomía de forma que los dos planos oblicuos que forman la cuña libre se crucen distalmente en la escotadura intercondylar y proximalmente en el borde dorsal del cartílago articular troclear. Se elimina la cuña osteocondral y se profundiza el receso de la tróclea extirpando más hueso de uno o ambos lados del surco femoral que se acaba de crear. Si es necesario, se debe remodelar la cuña osteocondral libre con unas tenazas para que pueda sentarse profundamente dentro del nuevo surco femoral. Para la recesión troclear en bloque, se hace un corte en el cartílago articular de la tróclea, con el borde con forma rectangular. Se debe asegurar de que el corte es lo bastante ancho en su punto medio para acomodar la anchura de la rótula, pero también se deben conservar los bordes trocleares. Se utiliza una hoja quirúrgica en los animales muy pequeños y jóvenes, una sierra manual en los pacientes pequeños y medianos y una sierra eléctrica en los pacientes grandes. Se debe profundizar los cortes proximodistales de 2 a 6 milímetros en el hueso. Se utiliza un osteótomo del mismo ancho que la osteotomía. Se levanta el segmento osteocondral y se inserta el osteótomo desde las extensiones proximal y distal de la osteotomía, uniéndolas en el medio. Hay que tener cuidado para que el grosor del hueso eliminado sea el adecuado y evite agrietar o cortar el segmento osteocondral. Se profundiza la recesión de la tróquea eliminando más hueso de la base del surco. Se vuelve a colocar el fragmento osteocondral libre cuando la profundidad sea suficiente para albergar el 50% de la altura de la rótula. Para la realización de la resección troclear, se elimina el cartílago articular y el hueso con una lima, un taladro eléctrico o unas tenazas, hasta la profundidad a la que la rótula queda dentro del surco. Los bordes trocleares medial y lateral deben ser paralelos entre sí y la base del surco debe ser perpendicular a los bordes trocleares. En la luxación rotuliana medial se deben seguir los siguientes pasos, como se observa en la imagen. En la zona A se transpone la cresta tibial lateralmente, se debe hacer una incisión pararotuliana lateral a través de la fascia lata y se dirige la incisión distalmente hasta la tuberosidad tibial por debajo de la línea articular. Se retira el músculo tibial craneal desde la tuberosidad tibial lateral y la meseta tibial hasta el nivel del tendón extensor digital largo. Ya en la zona B se debe colocar un osteótomo debajo del ligamento rotuliano y se debe hacer una osteotomía parcial de la cresta, sin cortar la unión perióstica distal. Ya en la zona C, la tuberosidad tibial se estabiliza en su nueva localización con 1 o 2 alambres de Kirchner pequeños.
y para el refuerzo lateral del retináculo se puede realizar colocando una sutura de poliéster a través del ligamento femorofabelar y del fibrocartílago pararotuliano lateral. Materiales de sutura e instrumental especial. Para la recesión troclear en cuña se utiliza una sierra de dientes finos. Para realizar la recesión en bloque se necesita un osteótomo. Para asegurar la cresta tibial cuando se realiza la transposición de la tuberosidad tibial, se necesita un osteótomo y un martillo, alambre ortopédico y un punzón o una taladradora. Cuidados y evaluación posoperatorios. La extremidad debe vendarse con un vendaje almohadillado blando durante 3 días. El ejercicio debe limitarse a los ejercicios de rehabilitación física y a los paseos con collar durante 6 semanas. Después, el animal debe volver poco a poco a su actividad normal a lo largo de otras 6 semanas. Debe realizarse un estudio radiológico a las 6 o 8 semanas para evaluar la cicatrización tras la transposición de la cresta tibial. Pronóstico. Se ha observado luxación recurrente tras la cirugía en hasta el 50% de las articulaciones evaluadas, pero la mayoría son de grado 1 y no afectan a la funcionalidad clínica. En general, el pronóstico de los pacientes que se someten a una corrección quirúrgica de una luxación rotuliana de grado 2 o 3 es excelente en cuanto a la recuperación de la funcionalidad normal de la extremidad. El pronóstico de los pacientes con luxación rotuliana de grado 4 es reservado. Muchas articulaciones requieren varias intervenciones quirúrgicas y algunas veces no puede reducirse la rótula sin realizar una osteotomía correctora mayor. Consideraciones generales. La luxación rotuliana lateral se observa con mayor frecuencia en los perros de razas grandes, pero también puede producirse en perros de razas pequeñas y miniatura. No se conoce la causa, pero se cree que está relacionada con la anteversión o coxa valga de la articulación coxofemoral, que modifica las líneas de las fuerzas debido a la tensión que ejerce el cuádriceps lateral sobre el eje longitudinal del surco troclear. Esta anomalía dirige la fuerza lateral y tira de la rótula desde el surco troclear. La fuerza anormal ejercida sobre las placas en crecimiento en los pacientes inmaduros produce anomalías esqueléticas que son reflejos de las que se observan en la luxación rotuliana medial. Hallazgos en la exploración física. Los hallazgos en la exploración física varían y dependen de la gravedad de la luxación. El diagnóstico puede realizarse por los hallazgos o provocando la luxación natural de la rótula y eliminando otras causas de cojera de la extremidad anterior. Los pacientes con luxación de grado 1 generalmente no muestran cojera y el diagnóstico se hace como un hallazgo casual tras la exploración física. Los pacientes con luxación de grado 2 dan saltos ocasionales cuando caminan o corren. En estos pacientes a veces se alargan las estructuras del retináculo medial y acuden a la clínica por primera vez con una cojera sin apoyo del peso. La cojera en pacientes con luxación de grado 3 varía desde un salto ocasional a una cojera con apoyo del peso. Los pacientes con luxación de grado 4 caminan con los cuartos traseros en una posición de cuclillas debido a la incapacidad de extender las articulaciones de la rodilla completamente. Diagnóstico por imagen. En la luxación de grado 3 o de grado 4, en las radiografías estándar craneocaudales y laterales se observa que la rótula está desplazada lateralmente. En las luxaciones de grado 1 o de grado 2, la rótula puede estar dentro del surco troclear cuando se hacen las radiografías o puede desplazarse lateralmente. Pueden observarse varios grados de osteoartrosis. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye la displasia de cadera, la osteocondritis de la rodilla o de las articulaciones tarsianas, panosteitis, osteodistrofia hipertrófica, lesión fisaria capital y tensión muscular. Para finalizar la explicación de lo que es la luxación de rodilla medial y lateral, a continuación les mostraremos un video donde se evidencia el procedimiento como tal de un caso clínico.
Pues aquí tenemos a Gypsy, que ya la hemos operado de subluxación bilateral de rótula. La perrita la verdad es que de momento se está recuperando bastante bien. Hoy ya se podrá ir a su casita. Y bueno, todavía la operación fue muy reciente, así que aunque le cueste un poco caminar, esperemos que en los próximos días vaya recuperando la motilidad y comience a hacer otra vez vida normal.